¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, esta es la cápsula número 3 de la unidad de estimación. Partimos viendo los temas de las cápsulas anteriores, discutimos el principio de estimación paramétrica y algunas propiedades que eran importantes cuando uno quería estimar. En particular hablamos de la consistencia, que es una propiedad, un atributo que es deseable en un estimador. Y lo que nos toca ver ahora es un estimador bien específico que se utiliza mucho en la parte de estimación paramétrica, que es el estimador de máxima verosimilitud. En realidad es súper simple su caracterización una vez que tenemos las herramientas de modelamiento probabilístico. Entonces lo que vamos a hacer es básicamente mostrarle el estimador y después ver algunos casos de estudio, algunos ejemplos de cómo se puede hacer en la práctica y el tipo de análisis que uno puede hacer con estas soluciones, con estos esquemas de estimación. Así que voy a mostrarles mis notas. Entonces, lo que vamos a discutir hoy día es sobre este principio de estimación de máxima verosimilitud, ¿ya? Y vamos a ver que es un principio más o menos natural, ¿eh? Que una vez que uno tiene la descripción probabilística del problema, hemos trabajado un poco, siempre le hemos dado harto énfasis al tema del modelamiento del problema y el modelamiento desde el punto de vista probabilístico. Una vez que tenemos los modelos y la descripción probabilística, el estimador de máxima verosimilitud es como una consecuencia natural y directa del planteamiento del problema desde el punto de vista probabilístico, ¿ya? Entonces, bueno, el setting que hemos estado siempre discutiendo es que tenemos en el ámbito de estimación, tenemos n observaciones independientes idénticamente distribuidas en general, ¿ya? Vamos a ver, bueno, esto es la descripción general y todas siguen un modelo, ¿ya? XY que sigue una cierta probabilidad. La idea es que esa probabilidad depende del parámetro que queremos inferir, ¿ya? Porque de otra forma, como discutimos en las cápsulas anteriores, no tiene sentido plantear el problema de estimación si no hay un efecto de la variable que yo quiero inferir y ese efecto se expresa en este ámbito en términos de la estadística, ¿ya? O sea, la estadística de la variable que yo estoy observando dependen directamente de la variable que quiero inferir. Y es por medio de estas relaciones que después uno quiere tratar de inferir el parámetro, ¿ya? Y siempre vimos sobre esta hipótesis, aquí hay una hipótesis del modelamiento, que es que nosotros sabemos que las estadísticas de que viven sobre la familia P sub teta, con teta viviendo en un teta grande, ¿ya? Lo que pasa es que no sabemos específicamente qué valor de teta generó la estadística, pero sí sabemos que vive sobre esta familia de los P sub teta. Es un poco la hipótesis central de estimación paramétrica. Bueno, siempre hay dos ámbitos. Esto de alguna manera lo hemos discutido en las unidades anteriores, pero bueno, es bueno mencionarlo. Siempre tenemos el caso donde las observaciones pueden ser continuas, ¿ya? ¿Ya? Y en tal caso, típicamente, por ejemplo, si en la recta real uno tiene una función de distribución, y si esa función de distribución es diferenciable, uno tiene una función de densidad. Ahora, como todas estas probabilidades dependen del parámetro, aquí siempre enfatizamos la dependencia en el parámetro, tanto de la función de distribución como la función de densidad cuando la función de distribución es diferenciable, ¿ya? Entonces tenemos una familia de funciones de densidad indexadas por un parámetro. Y para el caso discreto tenemos básicamente la función de probabilidad de masa, ¿ya? En el caso que X, el espacio donde la observación vive, sea discreto, que también es posible. De hecho, vamos a ver un ejemplito de un caso discreto al final de esta cápsula. Entonces tenemos una función de probabilidad de masa indexada por el parámetro que queremos inferir. Entonces son los dos escenarios que típicamente uno se ve enfrentado en el problema de estimación, los más tradicionales. Que X son los reales o que X es discreto. Naturalmente está el caso de que X es un espacio finito dimensional o un espacio secuencias, pero en realidad estos dos ejemplitos son suficientemente amplios para cubrir un abanico de problemas de estimación, ¿ya? Así que son los dos casos que mencioné. Bueno, una vez que tenemos la descripción probabilística, uno lo que hace es podemos para todo teta, en teta, yo puedo evaluar la probabilidad de observar la secuencia X1 hasta Xn. Recuerden que el problema de estimación es, dadas las observaciones, ¿ya? X1 hasta Xn, yo quiero encontrar el parámetro que de alguna manera mejor describe estas observaciones. De alguna manera eso uno lo podría plantear así, ¿ya? Ahora, en el ámbito, dado que tenemos una descripción probabilística, uno puede evaluar la probabilidad de observar esa secuencia de observaciones, X1 hasta Xn. Y como conocemos el modelo, y en el caso, por ejemplo, aquí en el caso continuo, en realidad entonces lo que yo evalúo es la probabilidad de observar
esas observaciones dado un parámetro θ específico, y eso está dado por la multiplicación de las funciones de densidad de probabilidad, porque dijimos, bueno, este es para el caso continuo, donde tenemos la función de densidad de probabilidad definida así. Entonces esta es la probabilidad o la verosimilitud de observar las observaciones bajo la hipótesis de que el valor de θ es este θ específico. ¿Ya? Pero como el θ no lo conocemos, y es algo que queremos inferir a partir de las observaciones, entonces el principio de máxima verosimilitud lo que hace es decir, bueno, yo quiero encontrar el θ sobre el espacio θ grande que maximice la probabilidad de observar esa evidencia. O sea, es el principio de máxima verosimilitud. Quiero seleccionar el θ que hace la evidencia la más probable posible sobre la familia de modelos que son estas familias de modelos indexadas por un parámetro. Puesto que a este problema le llaman inferencia paramétrica, porque de alguna forma lo que estamos diciendo es que nosotros sabemos que las observaciones vienen de una familia de modelos parametrizados por un parámetro. ¿Ya? Entonces no es cualquier probabilidad, sino que una familia de modelos P sub θ, donde θ viene un espacio parámetro. Por eso esto se lo conoce también como inferencia paramétrica. Entonces, sobre esa hipótesis estructural, donde uno dice, bueno, entonces sobre esa familia de modelos, yo quiero encontrar el modelo específico, el único modelo que maximiza la probabilidad. Naturalmente, este problema de optimización no necesariamente me da un único θ, me puede dar una familia de θ y ahí uno tiene que escoger un θ con algún criterio. Entonces, esencialmente, entonces, escoger el parámetro θ con este principio de máxima verosimilitud equivale a abordar este problema de optimización y de esta manera se denota el estimador de máxima verosimilitud. Es un θ hat de ML, de las siglas Maximum Likelihood, y como este problema de optimización es función de la data, el θ que uno encuentra en solución de este problema de optimización es función de la evidencia, así que en la práctica es una función de que uno esté quién. O sea, es una variable aleatoria, porque que uno esté quién dijimos que era una variable aleatoria, así que efectivamente. Pero a diferencia de lo que hemos estado discutiendo en las cápsulas anteriores, y dejamos como implícito o no especificamos la regla de estimación. Aquí estamos diciendo específicamente que la regla de estimación viene por este principio de máxima verosimilitud. Así que el criterio es súper concreto. La pregunta que uno se hace es si efectivamente este problema de optimización es abordable o no. Ese es un ámbito que un poco escapa del ámbito de este curso, porque en realidad una vez que nos damos cuenta que este es un problema de optimización, ahí tenemos que utilizar todas las herramientas que nosotros conocemos de optimización, en particular, por ejemplo, optimización convexa, si es un espacio convexo y la función es convexa, o otro tipo de herramientas de optimización que son más sofisticadas, porque este problema en general puede ser tratable o no tratable. Y ahí hay también variantes, eventualmente métodos numéricos para encontrar soluciones a este problema de optimización, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es un mundo, de hecho. El planteamiento del problema es súper simple. Tú tienes una familia de modelos paramétricos y encontráis sobre esa familia el modelo que maximiza la probabilidad de observar la evidencia que miramos, pero desde el punto de vista práctico, cómo uno aborda esta tarea, es todo un mundo. ¿Ya? Hay un montón de herramientas y de hecho hoy en día Machine Learning, todo el tema de encontrar soluciones a un problema de optimización en un espacio parámetro es lo que hoy en día se conoce como Machine Learning. Entonces, esencialmente, este es un caso especial de un problema de Machine Learning también, desde ese punto de vista, donde tenemos una familia de modelos indexados por parámetros y yo quiero optimizar. Y ahí hay un montón de técnicas como tipo gradiente estocástico que uno utiliza para abordar este problema de optimización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que no vamos a ahondar mucho en eso porque en realidad eso escapa al ámbito del objetivo del curso, pero ustedes también tienen herramientas para poder abordar este problema y profundizar en eso. Ahora, una variante que uno típicamente trabaja es que dado que las probabilidades en general son valores pequeños, uno lo que hace es optimizar el logaritmo de la probabilidad. Y eso se le conoce como el logaritmo de la verosimilitud o el log likelihood en inglés. Entonces, en vez de optimizar la verosimilitud, uno optimiza el logaritmo de la verosimilitud. ¿Ya? Ahora, naturalmente, como el logaritmo es una función monótona, no cambia el problema de optimización. Pero típicamente esto es más tratable porque dado que aquí tengo una multiplicación de términos, cuando uno lo lleva a nivel logaritmo se transforma en una cosa aditiva, y eso es más simple de diferenciar también, cuando uno quiere aplicar el método del gradiente para obtener un óptimo global a partir del derivada igual a 0, típicamente es más conveniente derivar el logaritmo que derivar la expresión así como está, porque básicamente las multiplicaciones se transforman en suma, y sabemos que la derivada es un operador lineal, así que las cosas se comportan muchísimo mejor en el dominio logarítmico. Entonces hay una razón práctica, de hecho, de por qué la gente aplica el logaritmo, pero básicamente el principio es el mismo, el principio de máxima verosimilitud.
Entonces, hasta ahí el principio. Se dan cuenta, es bien simple una vez que uno entiende la naturaleza probabilística del problema y el hecho de que estamos asumiendo que estamos sobre esta familia de modelos paramétricos, que son sobre los cuales estamos asumiendo que las estadísticas, las observaciones viven. Y sobre eso, en realidad, entonces, el problema de máxima verosimilitud es una consecuencia directa de eso. Y este principio de tratar de encontrar el teta que mejor explica los datos, que da mejor explicabilidad en el sentido de probabilidad. Entonces se dan cuenta que nuevamente las probabilidades juegan un rol súper importante en este principio de inferencia, ¿ya? O sea, esencialmente se construye sobre la probabilidad, sobre los modelos probabilísticos que estamos considerando. Entonces lo que voy a hacer en el resto de la cápsula es mirar un par de ejemplos de cómo uno puede abordar este problema. Naturalmente son ejemplos donde este problema de optimización es tratable y uno va a obtener una expresión cerrada, analítica, para la solución del problema de máxima verosimilitud. No es el caso de todos los problemas, pero hay una familia de problemas donde efectivamente este principio de máxima verosimilitud es tratable y uno obtiene soluciones cerradas y que uno puede analizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que eso vamos a ver un par de casos de eso en el resto de la cápsula. Entonces vamos a partir con un caso súper estándar, que es el caso, el típico problema del libro que uno tiene cuando plantea un problema de estimación con el principio máxima verosimilitud, que es asumir que tengo x1 hasta xn variables aleatorias normales de media mu y varianza sigma cuadrado, independiente e idénticamente distribuida. Vamos a suponer que la varianza es conocida, o sea, uno de los parámetros de las estadísticas es conocida, pero la media se desconoce, queremos estimarla. Y para eso vamos a ocupar el principio de máxima verosimilitud, ¿ya? Entonces la idea es encontrar el estimador de máxima verosimilitud de la media a partir de las observaciones. Entonces lo primero que uno tiene que hacer cuando implementáis el principio de máxima verosimilitud es caracterizar la verosimilitud. ¿Cuál es la probabilidad de observar x1 hasta xn dado un parámetro específico? Que en este caso el teta es mu, es la media de la estadística. Entonces aplicamos la formulita de acá. ¿Ya? En este caso es multiplicación de las funciones de densidad de probabilidad, ¿ya? Donde el teta es mu, en la medida de la estadística, y es la multiplicación de ella. Bueno, nosotros conocemos la forma de la función de densidad de probabilidad de una normal, así que es la pitatoria de igual 1 hasta n de la normal de media de varianza sigma, que es la expresión que está acá, esta es la escala exponencial de xi menos mu, aquí está la media, la variable que vamos a inferir, partido por 2 sigma cuadrado, y esto es pitatoria porque estamos asumiendo que, acuérdense que la hipótesis más importante es que las observaciones son independientes entre ellas, o sea, la distribución conjunta es la multiplicación de las marginales, y en este caso aparte son idénticamente distribuidas, así que la misma media mu y varianza sigma, así que mu y sigma son invariantes cada uno de estos términos, lo único que cambia es la evaluación, porque aquí estamos evaluando la función de densidad en el instante xi, o en la observación iésima, y esto va desde igual 1 hasta n. ¿Ya? Como les dije, es conveniente aplicar logaritmos, en este caso en particular es súper conveniente aplicar el logaritmo natural porque efectivamente tengo una exponencial acá, entonces vamos a aplicar la función inversa de la exponencial, y el efecto que genera eso es bien potente porque me transforma, bueno, el primer término me queda lineal, n logaritmo de 1 partido por 2 sigma cuadrado n, es un factor de escala porque fíjense que no depende de la variable que queremos optimizar, que es mu. Así que esto es una constante desde el punto de vista del problema de optimización, no juega ningún rol. El segundo término es relevante, y lo interesante es que la gracia de aplicar el logaritmo natural es que me transforma este exponente en el argumento, y el argumento es una función cuadrática, y eso es súper bueno porque estamos optimizando una función que es cuadrática. O sea que es convexa, y por ende si es convexa, derivada igual a 0 me da la solución del óptimo global del problema. Así que es súper bueno. Ahora esto, fíjense que vamos a hacer un Armax, queremos encontrar el argumento máximo, el mu que maximiza este término acá, que es una función cuadrática. Fíjense que en esta parte, una vez que caractericé la verosimilitud, que es lo primero que uno hace cuando uno tiene que tocar un problema máximo de verosimilitud, es caracterizar la verosimilitud como función del parámetro que quiero inferir. Nos damos cuenta que este término no depende del parámetro que quiero inferir, así que lo puedo despreciar, lo puedo eliminar del análisis, y me quedo solamente con el término que depende del parámetro, y eso es lo que optimizo en la ecuación de acá. Entonces aquí abordo recién el problema de máxima verosimilitud. Quiero encontrar el mu que maximiza este término como función de mu, donde la data está fija, y el otro parámetro es conocido, el sigma es conocido. Ahora fíjense que nuevamente puedo sacar el factor 1 partido por 2 sigma cuadrado como una constante para afuera, porque no depende de la variable que quiero optimizar. Entonces el problema de optimización en realidad es encontrar el Armin, cambio el Armax por Armin porque aquí hay un signo negativo. Maximizar algo negativo equivale a minimizar la función
Entonces, en realidad, quiero este término acá, y esto es un término cuadrático, ¿ya? Y esencialmente esta es la función que vamos a optimizar, que le llamo f de x1 hasta xn como función de mu. O sea, depende de las observaciones, pero también depende del parámetro que es efectivamente la variable que queremos optimizar. Entonces aplico las condiciones de primer orden, porque esto es una función convexa, así que aquí las cosas se comportan bien. Si aplican derivada igual a 0, llegan a esta expresión 2 veces la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i menos mu igual a 0, que directamente me da que si despejo mu, ese mu que despejo va a ser necesariamente la solución del problema de derivada igual a 0 y por ende el óptimo global de este problema porque esta función es convexa. De hecho, su segunda derivada es negativa. ¿Ya? Y como estoy minimizando, disculpen, su segunda derivada es negativa, claro. Estoy minimizando, disculpen, la segunda derivada debería ser positiva. Revíselo de todas maneras. ¿Ya? Entonces, una función convexa. Si es convexa, entonces el óptimo ocurre con derivada igual a 0. ¿Ya? Por eso la segunda derivada tiene que ser positiva. De hecho, si derivan esta expresión de acá, por segunda vez van a darse cuenta que efectivamente cumple esta propiedad acá. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, bueno, estamos aquí en derivada igual a 0, tengo esta ecuación y finalmente despejo, y este valor que obtengo como solución de derivada igual a 0 es esencialmente el óptimo global y corresponde a 1 partido por n la sumatoria de las muestras de X. O sea, esencialmente es la media empírica, el promedio de los datos, el mejor estimador de la media. O sea, el promedio de los datos, o la media empírica, el estimador de máxima verosimilitud de la media en este caso. ¿Ya? Así que es súper natural y esto es súper interesante porque de alguna manera coincide con el problema que vimos al final de la cápsula anterior, donde analizamos la media empírica, también en un caso de estimar la media, ahí lo sugerimos, pero aquí lo demostramos formalmente que la media empírica es la solución del principio de máxima verosimilitud. ¿Ya? Así que aquí hay un sustento más formal, más concreto para justificar por qué en el ejemplito de la clase anterior sugerimos la media empírica, que mostramos que a partir de un estimador consistente, ¿ya? Converge al valor, al parámetro real cuando la data tiene infinito. ¿Ya? Así que finalmente el estimador de máxima verosimilitud, entonces en este caso es la media empírica. Muy bien, entonces es un ejemplo donde las cosas se ven bien. O sea, uno puede efectivamente abordar el problema de optimización y llegar a una solución analítica, y ahí uno puede después calcular, en este caso uno puede calcular la media, ver si el estimador es insesgado o no, puede calcular su varianza, que fue lo que hicimos en la cápsula anterior, y con eso responder la pregunta si el estimador es consistente o no. ¿Ya? Así que súper claro. El otro ejemplo que quiero mostrar es un ejemplo inspirado en un problema práctico que se conoce como el problema de fotometría, ¿ya? Que es básicamente un problema en astronomía que tiene que ver con determinar la intensidad de un astro. ¿Ya? Entonces voy a mostrar unas figuritas para motivar el problema. ¿Ya? ¿Ya? Para motivar el problema. Los que quieren investigar más del problema de fotometría, los invito a investigar el tema porque es un problema bastante conocido en el ámbito de la astronomía. ¿Ya? Tiene que ver con, aquí muestro unas imágenes, tiene que ver con el problema de que los astrónomos lo que hacen típicamente es tomar una fotografía de un astro. Por ejemplo, aquí lo que se ve aquí es una fotografía que se toma desde el cielo. Típicamente este instrumento está en tierra y toma lo que se conoce como una imagen, la fotografía de una imagen de una fuente puntual. Esa fuente puntual típicamente es un astro. Pero la forma de la fuente puntual no es de hecho no es como un punto en el espacio, sino que tiene un patrón de dispersión que se ve aquí, en la figurita aquí. Y ese patrón de dispersión tiene que ver con bastantes procesos de degradación que ocurren desde la estrella que está en el cielo hasta el dispositivo óptico que está tomando la fotografía de la estrella en un CCD típicamente en tierra. Esas formas de onda, esas longitudes de onda, esas ondas electromagnéticas tienen que pasar por un montón de etapas y ahí ocurre un patrón de dispersión y lo que finalmente uno saca es una foto de eso, es una imagen básicamente, ¿ya? Es un arreglo de píxeles donde típicamente tengo más intensidad en el centro y hay un patrón de degradación que desde el centro hacia el exterior, ¿ya? Ahora, el problema de fotometría tiene que ver con, a partir de esta fotito que uno toma, uno quiere estimar la intensidad de la estrella. Y la intensidad de la estrella se conoce como el flujo de la estrella.
Típicamente un estimador tradicional para estimar la intensidad de la estrella es contar la cantidad de cuentas que tiene esta fotografía. Esta fotografía es digital, entonces tiene por cada píxel hay una cantidad de cuentas, de fotones que cayeron ahí. Entonces la estimación del flujo típicamente tiene que ver con sumar las fotones, y la suma de los fotones, más o menos una normalización que los astrónomos utilizan, me da una estimación gruesa de lo que sería la intensidad de la estrella. Y la intensidad de la estrella se conoce como el flujo de la estrella, o como el patrón de luminosidad. Si la estrella es más intensa, tiene más flujo, tiene en principio más luminosidad que una estrella más débil. Y en la astronomía, estimar el flujo es un problema extremadamente importante porque tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista de entender la naturaleza del astro y un montón de otras propiedades, que no soy un experto en astronomía, pero desde el punto de vista matemático es un problema de estimación paramétrica, donde nosotros queremos estimar una variable que se conoce como el flujo. Y eso es lo que voy a tratar de mostrar y cómo uno modela ese problema. Y voy a ilustrar un problema súper simple que es el que tenemos acá, pero hay una formalización un poquito más compleja que la van a poder ver, de hecho, en el apunte que tenemos del curso. Voy a aprovechar de mostrar el apunte del curso. La sección 1.8 van a ver todo el tema del problema. Hay dos problemas en astronomía. Uno se conoce como astrometría y el otro se conoce como fotometría. Aquí estoy viendo el caso de la fotometría, que es estimar la intensidad del flujo. Y un poco aquí uno lo que observa, aquí en esta unidad van a ver cómo se formaliza matemáticamente el problema que les mostré en la imagen. Entonces lo que uno tiene típicamente, aquí está el CCD, representa la camarita que les mencioné yo, que es un arreglo de píxeles que están contando fotones, la estrella el objeto puntual, esa estrella, ese objeto puntual se propaga por un patrón de dispersión que tiene que modelar la física de la propagación de onda en el medio, el efecto de la atmósfera y un montón de otros efectos. Pero al final del día lo que uno tiene es un patrón de esta forma, que es como una campanita. ¿Ya? Hay varios modelos para modelar este patrón de dispersión, desde la fuente puntual a este comportamiento. Ahora, esto es lo que se conoce como la intensidad nominal. ¿Por qué es nominal? Porque en realidad esto no es lo que uno mide. Lo que nosotros vamos a medir es una versión ruidosa de este patrón de dispersión nominal. Y para eso vamos a modelar como que cada píxel en este arreglo de píxeles que es la cámara es una variable aleatoria, discreta, porque cada uno de estos píxeles va a contar una cantidad de fotones. Es un sistema que cuenta. Por ejemplo, un píxel va a contar 10 fotones, el otro 100 fotones, el otro 10.000 fotones, etcétera, etcétera. O sea, es una variable aleatoria discreta cuyas estadísticas siguen una variable aleatoria Poisson y el valor lambda de la Poisson sigue este patrón de dispersión nominal. ¿Ya? Entonces, en realidad, el patrón de dispersión nominal que está mostrado aquí en esta figurita en amarillo, lo que muestra es como el valor promedio de la variable aleatoria que estamos observando, pero no el valor específico de la variable aleatoria, porque lo que nosotros observamos, como la fotografía, en realidad es un objeto probabilístico y el patrón que se muestra aquí es como la media de ese objeto probabilístico. ¿Ya? Eso es como un súper resumen de cómo uno modela este fenómeno. Si quieren más detalles, los invito a leer con más cuidado la sección 1.8 del apunte de estimación, donde sale explicado con un poquito más de detalle todo el modelamiento que nos permite decir cómo a partir de la fuente puntual llegamos a un patrón de dispersión que corresponde a la media de un arreglo de variables aleatorias que son esencialmente las variables que vamos a estar midiendo y sobre las cuales vamos a hacer la inferencia, en este caso del flujo del objeto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener lo siguiente, haciendo un resumen súper rápido, porque aquí está todo el detalle, es que el lambda de la variable aleatoria, le dije que básicamente uno puede reducir ese problema al caso 1D, vamos a considerar el caso 2D que es más complicado, miremos el caso 1D donde tengo un arreglo de píxeles lineales. Aquí está el patrón nominal que decía yo, graficado con una campanita. Pero en la práctica, en el píxel iésimo voy a ver una variable aleatoria Poisson, cuyo lambda, que es el lambda sub i que se expresa acá, sigue la siguiente ecuación. Va a ser un f multiplicado por un g sub i, donde el g sub i es una función que un poco está capturando esta forma, ¿ya? Esta forma, esta campanita, es un conocimiento a priori que nosotros tenemos. Esto está caracterizado por la variable g sub i, y lo que nosotros queremos estimar a partir de las observaciones es el f, que es lo que modela el flujo del objeto, es la intensidad del objeto. Cómo este patrón, esta variable, esta función g sub i,
está amplificada o está reducida, y la amplificación o la reducción de ese patrón está parametrizado por la variable f, y finalmente f es la variable que queremos inferir. ¿Ya? Y para inferirla vamos a asumir que tenemos un arreglo de píxeles, que son este arreglo lineal de mediciones, y que uno hasta aquí n, donde cada una de esas componentes sigue una distribución Poisson, cuyo el parámetro de la Poisson está dado por lambda sub i, y el lambda sub i está dado por f g sub i. Voy a despreciar este factor de aquí que es b, para simplificar el problema. Entonces lo que voy a mostrar acá en el ejemplito que voy a mostrar en mi nota es una versión simplificada del problema que está mostrado aquí en el apunte. Pueden ver el problema más en detalle del apunte, que es mucho más complicado, que tiene más parámetros, más sofisticación, pero el ejemplito que les voy a mostrar esencialmente captura la esencia del problema, así que es suficientemente rico desde ese punto de vista. Entonces, inspirado en el problema más realista de estimar el flujo de un objeto, les voy a mostrar en las notas nuevamente, voy a mostrarles el problemita que les quiero mostrar. Entonces, esta es una versión simplificada del problema de estimar el flujo que está mostrado en el apunte. Pueden mirar la versión más complicada con más detalle del apunte, pero aquí quiero mostrar una versión simplificada de él. Entonces, como les dije, tenemos x1 hasta xn, que son las cuentas, un poco la cantidad de fotones que mide cada uno de los píxeles en este arreglo de píxeles, y voy a considerar el caso 1D, donde tengo este arreglo lineal, x1 hasta xn. No estoy considerando el caso 2D, que es el caso más realista. Entonces, asumamos que tenemos un arreglo lineal, x1 hasta xn. Como les dije, x sub i, la componente y-ésima, sigue una distribución Poisson de parámetros lambda sub i, y lo importante es que el parámetro lambda sub i, de alguna manera, captura la forma de la campana que les mencioné yo, y tiene esta forma. El lambda sub i tiene la forma f g sub i, ¿ya? Por ejemplo, el lambda sub 1 es f g sub 1, lambda sub 2 f g sub 2, lambda sub 3 f g sub 3, lambda sub n f g sub n. F es la variable que queremos estimar, que captura el flujo del objeto, la intensidad del objeto, y G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub n tiene esta forma, que es la forma de la campana. Esto es un conocimiento que nosotros tenemos a priori, porque sabemos que el patrón de dispersión, sabemos cómo se comporta el patrón de dispersión. Para efectos del problema es que conocemos la función G1, G2, G3 tasa G sub n, eso es un dato del problema, lo conocemos. Pero lo que no conocemos es cómo está amplificada esta función. ¿Cómo está? Fíjense que estoy graficando G1, G2 hasta G sub n en el arreglo lineal. Esto es como el valor nominal de los píxeles que uno mide. Pero en la práctica, este patrón, que esta función de campana puede estar amplificada si es que el f es mayor que 1, o puede estar atenuada si es que el f es menor que 1. Así que este es el patrón para f igual a 1 que estoy graficando acá. Pero ustedes pueden imaginarse qué pasa si el f aumenta, entonces que tengo valores más grandes, o si el f es menor que 1, tengo valores más pequeños. Ahora, la idea entonces es que este es mi modelo, de alguna forma, mi modelo probabilístico. Yo sé que x1 hasta xn sigue una distribución Poisson, ¿ya? Son independientes entre ellos, siguen una Poisson, pero el parámetro depende de la posición. ¿Por qué depende de la posición? Porque el valor de g no es constante, fíjense. G sub 1, G sub 2 hasta G sub n cambian como función de en qué posición estoy en el arreglo. Entonces, a diferencia del problema anterior, este es un problema un poquito distinto, porque las variables x1 hasta xn son independientes, pero sus estadísticas dependen de la posición. Entonces es un problema independiente, pero no idénticamente distribuido. Y donde el xi sigue una Poisson de parámetros lambda sub i, y el lambda sub i es de la forma fg sub i. Los g1 hasta g sub n son conocidos, parámetros del problema. Las estadísticas son conocidas, lo que no conocemos son el f, y es el f que se modela el flujo o la intensidad del objeto, ¿ya? O la intensidad luminosa, pensando en la aplicación astronómica, es un parámetro clave porque eso un poco captura cuánto flujo tiene el objeto, cuántos fotones tiene esencialmente la imagen, cuántos fotones por unidad de muestra está emitiendo la estrella, ¿ya? Y es un parámetro súper importante desde el punto de vista astronómico. Así que la variable de interés astronómica, en este caso, la variable que queremos inferir desde el punto de vista del problema de estimación, es el flujo a partir de las observaciones, ¿ya? Entonces, ese es el setting del problema, ¿ya? Esencialmente tenemos el modelo probabilístico, ¿ya? Entonces tenemos esto al final del día. Tenemos la distribución conjunta de x1 hasta xn, que depende del flujo, ¿ya? Evaluado en x1 hasta xn. Entonces aquí muestro un poco lo que serían las observaciones. Nosotros no vamos a obtener este patrón limpio, bonito, de la campanita, sino que
Dado que en realidad X1 hasta Xn son variables aleatorias, voy a tener una versión perturbada de este patrón, donde en principio no conozco el f, así que no sé si el patrón está centrado en 1 o si el f es mayor que 1, más grande que esto o menor que 1. Entonces lo que uno hace esencialmente es tener este patrón que es como una versión ruidosa de la campana, fíjense, esto es lo que uno mediría en el CCD, lo que están como flechitas negras, es mi medición, es los datos que realmente estoy midiendo de la cámara, del CCD. Y va a corresponder a mi evidencia, a lo que voy a utilizar para estimar el flujo. Ahora, lo que en principio intuitivamente uno debería hacer es tratar de encontrar la mejor aproximación de esta data, ¿ya? Que siga la forma de la campanita, ¿ya? Entonces, si uno tuviera que hacer como un guess de cuál sería una buena forma de encontrar el flujo, lo que uno diría, mira, encuéntrame el F, tal que la campanita se parezca lo más posible a este arreglo de puntos que están un poco desordenados porque son un arreglo ruidoso. Entonces, lo que uno haría es encontrar el F, que cuando pongo la línea apuntada sobre los puntos es la que más se parece al comportamiento que uno observa en este arreglo de puntos. Eso es esa es la idea intuitiva, ¿ya? De que hay detrás de esta diferencia. En la práctica, lo que vamos a ocupar es el principio máximo de verosimilitud, porque eso es lo que estamos discutiendo en esta. ¿Y por qué podemos ocuparlo? Porque conocemos esto. Conocemos la probabilidad, dado un F, si yo fijo un F, nosotros conocemos la probabilidad conjunta de este arreglo de píxeles, porque tenemos el modelo, sé que X sigue una Poisson de lambda sub I, y si conozco F, sé que los lambda sub I están dados por un F G sub I, donde conocemos la forma de la campanita. Conozco este patrón de los G sub 1 hasta G sub N, este template que es una campana. Así que con esto y con F conozco los lambda sub I, con los lambda sub I conozco la estadística y esencialmente voy a poder evaluar la distribución conjunta, dado un F. Entonces, una vez que conozco la verosimilitud, después lo que uno hace es maximizar la verosimilitud respecto a mi grado de libertad, que en este caso mi grado de libertad del flujo, que es la variable que quiero inferir. Ese es todo el truco del modelamiento en este problema. Llegar a caracterizar esta probabilidad, caracterizarla como función del flujo, y una vez que la caracterizo como función del flujo y tengo los datos, ¿ya? Lo que ocurre ahí es que una vez que tengo la probabilidad caracterizada para los datos y sé que cómo depende como función del flujo, entonces ahí recién optimizo respecto al flujo y obtengo el estimador de máxima verosimilitud del flujo. ¿Ya? Entonces el problema es este de acá. Es encontrar el parámetro f, que maximiza típicamente el logaritmo de la probabilidad, porque como discutimos anteriormente es mucho más estable y más simple desde el punto de vista analítico también optimizar el logaritmo por la estructura producto que tiene esta distribución conjunta que la probabilidad misma. Y si somos capaces de optimizar este objeto, vamos a tener efectivamente lo que se conoce como el estimador de máxima verosimilitud del flujo en este caso, del problema. Muy bien, eso es lo que se correspondería a la etapa de modelamiento. Ya uno cuando está enfrentado a un problema de inferencia, siempre uno tiene que cubrir la etapa de modelamiento, llevar el problema a un problema de modelamiento probabilístico, y una vez que tenemos la descripción probabilística que equivale a este objeto, podemos atacar el problema de inferencia con las herramientas que tenemos, en este caso con la herramienta del criterio de máxima verosimilitud. Pero esta es la etapa clave, ser capaz de modelar el problema y llegar a ver la caracterización de la distribución como función del parámetro que queremos inferir. Una vez que estoy ahí, lo demás es álgebra, es solucionar un problema de optimización esencialmente. Así que esta es la parte más difícil en principio del problema, llegar a caracterizar esta distribución. Una vez que estamos ahí, es básicamente hacer trabajo algebraico, trabajar con las expresiones y ver si el problema de optimización lo podemos abordar, si hay una solución analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un pequeño resumen de la distribución Poisson. La distribución Poisson, si X sigue una distribución Poisson de parámetro lambda, la probabilidad de que X tome un valor K entero tiene la forma E a la menos lambda, lambda a la K partido por K factorial, ¿ya? Propiedades de la distribución Poisson es que su media y su varianza coinciden con el parámetro lambda. ¿Ya? Son cosas que es importante que las miren. Si no las miren, revisen su apunte de probabilidades y estudien la distribución Poisson. Es una de las distribuciones más importantes junto con la distribución gaussiana. Así que mírenla. Entonces ataquemos el problema. Entonces lo primero que uno hace es trabajar sobre la verosimilitud, ¿ya? Y le llamo L de Q1 hasta Qn dado F, ¿ya? Estoy siguiendo la misma notación que seguí en el ejemplo anterior. Y esto corresponde al logaritmo de la probabilidad conjunta de las n muestras dada el parámetro f. Como dijimos que los píxeles eran, las observaciones que tengo píxel a píxel son independientes entre ellos, entonces la distribución conjunta es la multiplicación de las marginales
¿Ya? Entonces, a nivel logarítmico, esta cuestión se transforma en la sumatoria de igual 1 hasta n, el logaritmo de la probabilidad del píxel iésimo o del dato iésimo evaluado en xi. Xi es el dato medido, xi grande es la variable aleatoria. Y sabemos que la estadística depende de f, porque dijimos que xi sigue una distribución Poisson de parámetros lambda i que está dado por f g sub i. F es la variable que queremos estimar, g sub i esta función campana que asumimos conocida. Los g sub i los conocemos. Lo que no conocemos es el f. Entonces, el lambda i, que el parámetro de la distribución Poisson es función de la variable que queremos inferir, ¿ya? Por medio de esta ecuacióncita de acá. Entonces, si evaluamos la expresión y ocupamos la función de probabilidad más una Poisson acá, la evaluamos específicamente, llego a la expresión que está acá. Me queda menos lambda i, aplico el logaritmo, menos lambda i, más xi logaritmo de lambda sub i, sabemos que lambda i está dado por f g sub i, menos logaritmo de x sub i, x sub i factorial, ¿ya? Que es el término acá. Entonces, primera observación que nos damos cuenta aquí, que como tenemos que optimizar en f, ¿ya? Esta función va a depender de f, y f depende a través de lambda i, porque lambda i es f g sub i. Entonces, en realidad nos damos cuenta, este término depende de f, este término depende de f, porque aquí está lambda sub i, que depende de f. Este término no depende de f, así que lo podemos despreciar. Y es aditivo, es sumatorio del menos logaritmo de los x sub i factorial. Así que como no depende de f, no, lo podemos eliminar del problema de optimización. Entonces el problema de optimización es más simple, de esta forma que esté acá. Tengo que encontrar el f, tal que maximice la sumatoria de menos fi g sub i, aquí reemplacé de manera explícita el valor de lambda i, más xi logaritmo de f g sub i, ¿ya? Entonces, finalmente, esta es la función que depende de los datos y depende de f que queremos optimizar. La optimización es en f, así que nuevamente aplicamos la condición de primer orden, derivada igual a 0. En este caso también estamos hablando de un problema que es convexo o cóncavo, dependiendo del caso, y efectivamente el derivada igual a 0 me da el óptimo global. Los invito a verificar esa parte, pero les digo que eso es así. Si uno aplica derivada igual a 0 en f y derivo, en f me queda la sumatoria de menos g sub i más xi partido por f sub i, g sub i, y aquí la derivada g sub i, el g sub i se cancela, me queda entonces esta expresión de acá, simplifico esto, me queda el término aquí, 1 partido por f sumatoria de x sub i, igual a, esta sumatoria pasa al otro lado de la ecuación, tiene que ser igual a la sumatoria de los g sub i. Entonces aquí podemos despejar el f, y la solución de este problema es el estimador de máxima verosimilitud, en consecuencia. Y entonces la forma que tiene el estimador de máxima verosimilitud, mira, es bastante interesante, es una razón. Es la razón entre las cuentas que yo tengo en los píxeles. ¿Se acuerdan que les dije yo que típicamente los astrónomos lo que hacían era tomar la imagen y contar la cantidad de fotones? Bueno, fíjense que el estimador de máxima verosimilitud captura eso. Es la suma de las cuentas, la suma de los fotones que contó cada uno de los píxeles, la sumatoria de los x sub i. Así que, efectivamente, ese principio, que es una heurística, de cierta forma, tiene una justificación teórica. En principio, el estimador de máxima verosimilitud es la suma de los píxeles, o es la suma de las cuentas, de los fotones que contó. Ahora, eso está normalizado por la sumatoria de los g sub i. Igual eso tiene sentido, porque si se fijan, si cuando les dije yo que uno tenía que tratar de encontrar el patrón que más se aproximara a la forma, igual tiene sentido que usted tiene que sumar los x sub i y dividirlo por la sumatoria de los g sub i, y de esa forma van a tener esta curva como en rojo, que es la curva que más se parece al patrón que tienen las mediciones que son ruidosas, ¿ya? Que es consistente con el patrón f g sub i, que es este patrón de campanita que tengo acá. Igual, esto tiene una lógica, es bastante intuitivo. Eso igual es algo interesante, que siempre cuando tenga una solución analítica, es bueno revisitar el problema original y ver si la expresión a la cual uno llega tiene algún sentido práctico. Y yo creo que de hecho tiene harto sentido. El hecho que el estimador de máxima verosimilitud, el flujo estimado a partir de la data, sea la sumatoria de las cuentas de la observación dividida por la sumatoria de los valores nominales que yo debería haber observado si es que el flujo hubiese sido 1, que básicamente está acá, ¿ya? Así que igual es bien intuitivo eso, es interesante. Entonces, lo interesante es que una vez que estamos acá tenemos una expresión cerrada, tenemos un estimador bien concreto, porque específicamente en función de los datos y una expresión analítica que yo puedo hacerme preguntas. Por ejemplo, si este estimador es consistente, si este estimador es sesgado, caracterizar la varianza, etcétera, etcétera. Así que es súper importante llegar a este punto, porque aquí después uno puede hacerse preguntas más de análisis. Por ejemplo, podemos analizar si el estimador es sesgado o no. Entonces, para eso lo que uno hace es calcular la media del estimador.
Bueno, la media es un operador lineal, sacamos el constante para afuera, la sumatoria de los G sub I, me queda la sumatoria de los, de los XI, ¿ya? Disculpen, aquí era XI, ¿eh? La sumatoria de los XI, pero sabemos que XI es una distribución normal, y por ser normal, o sea, disculpen, una distribución de Poisson de parámetros lambda I, su media es lambda sub I, y lambda sub I es F por G sub I. Así que si ustedes reemplazan aquí F por G sub I, para todo I van a sacar el factor común F para afuera, le va a quedar la sumatoria de los G sub I, lo dividen por la sumatoria de los G sub I, y efectivamente la media del estimador coincide con el parámetro que queremos estimar. Así que este es un estimador insesgado, no tiene sesgo. La esperanza del estimador coincide con el valor real del parámetro que quiero estimar, que era una de las propiedades que discutimos en las cápsulas anteriores. La otra cosa interesante que discutimos por el caso de estimadores insesgados era mirar su varianza, ¿ya? En este caso, como tengo una expresión cerrada, pues también podemos hablar de la varianza. Es la varianza de la sumatoria, este factor de escala, este es un factor no determinístico, por la sumatoria de las variables aleatorias, de las cuentas, ¿ya? Entonces, este factor de escala, la varianza sale cuadrático para fuera de la varianza, y la varianza de sumas independientes, las sumas de las varianzas, es una propiedad que tienen que haber visto en el curso de probabilidades. Cuando ustedes tienen variables aleatorias independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Así que en realidad aquí tengo la sumatoria de las varianzas de cada uno de las píxeles. Aquí nuevamente ocupamos el hecho que aquí una Poisson, y la gracia de la Poisson es que su media y su varianza coinciden con lambda sub I, con el parámetro de la Poisson. Entonces en realidad la varianza también es lambda sub I, que es F por G sub I. Así que tengo el mismo factor. La única diferencia es que aquí apareció el factor al cuadrado, porque estamos en el cálculo de varianza. Entonces me queda F, la sumatoria de los G sub I, que es el término que aparece acá, dividido por los G sub I al cuadrado. Así que si factorizan uno de los términos acá, me queda esto igual a F dividido por la sumatoria de los G sub I. ¿Ya? Entonces, cuando uno analiza consistencia, que es el resultado que vimos en la cápsula anterior, uno sabe que una condición suficiente para obtener consistencia es que la varianza del estimador se vaya a cero cuando la cantidad de datos tiende a infinito. Entonces, fíjense que para que eso ocurra, lo que tiene que ocurrir es que la sumatoria de los G sub I, la sumatoria del patrón, esta campanita, este patrón nominal, si la sumatoria de estos valores, de estas cuentas nominales de los G sub I, se va a infinito cuando n tiende a infinito, entonces efectivamente este término se va a infinito, f es fijo, así que este cociente se va a cero. Entonces, interesante que aquí tengo una condición para lograr varianza cero, que es que si n se va a infinito, la sumatoria de los G sub I se va a infinito. Si eso ocurre, entonces la varianza es cero, y en ese caso estaríamos teniendo las dos condiciones que mostramos en el teorema de la cápsula anterior, que es un estimador insesgado, ¿ya? Porque esta ecuación es válida para todo n, para cualquier largo de data, y por otro lado su varianza se va a cero, por tanto el estimador va a ser consistente en probabilidad, va a converger al valor f con alta probabilidad cuando la cantidad de datos tiende a infinito. Así que tenemos también, en este ámbito tenemos una condición bien concreta para saber cuándo el estimador de máxima verosimilitud en este ámbito de la fotometría me permite estimar el flujo con alta precisión, cuando los datos tienden a infinito. Así que con esos dos problemas terminamos este contenido del estimador de máxima verosimilitud. Así que nos vemos la próxima. También. Chao.